Muchas personas se imaginan que en Apocalipsis 5:7 Dios le está entregando un libro a otra persona divina que es el mismo Dios, como si Dios se entregara un libro él mismo. Pero realmente eso no tiene sentido ni armoniza con el contexto bíblico. Pues lo que realmente la Biblia nos está mostrando es un cordero como inmolado, como sacrificado. Y la palabra cordero no significa otra persona divina. Por tanto, queda demostrado que en Apocalipsis 5:7 no hay dos personas divinas. Sencillamente está el cordero que representa la humanidad de Jesús tomando la autoridad. Otro texto que muchas personas toman para asegurar que en el cielo hay varias personas divinas es Primera de Juan 5:7, donde dice: porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y fíjese que el texto en ninguna parte dice que son tres personas divinas y distintas la una de la otra. Por lo contrario, el texto termina diciendo que esos tres son uno. Y eso concuerda con lo que el apóstol Juan declara en Apocalipsis capítulo 4, versículo 2, diciendo que él vio un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado. Así lo declara la Biblia. Por tanto, aquí surge una pregunta y es: ¿quién es ese uno que está sentado en aquel único trono establecido en el cielo? Pues los mismos adoradores celestiales declaran que ese que está sentado en el trono es el que era, el que es y el que ha de venir. Y todos sabemos que el que ha de venir es el Señor Jesucristo. Por tanto, también queda demostrado por la Sagrada Escritura que el que está sentado en el trono es el Señor Jesucristo. Y fíjese que el profeta Isaías, en una visión similar a la de Juan, él vio al Señor sentado en un trono alto y sublime, pero él en ninguna parte dice haber visto varias personas divinas y distintas. Eso la Biblia no lo dice en ninguna parte. Eso sencillamente es imaginación cuando las personas toman los textos fuera de su contexto, porque realmente lo que la Biblia afirma y declara es que en el cielo hay un trono y en ese trono hay uno sentado, y que el que está sentado en ese trono es el que ha de venir, es decir, el Señor Jesucristo. El mismo Señor Jesucristo lo declara diciendo: el que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Este texto está declarando que Jesús se sentó con su Padre en su trono, pero no como una segunda persona con el Padre, sino como Jesucristo, hombre que ha sido glorificado en su condición humana, pero que en su condición divina, en él están los 7 espíritus de Dios que representan toda la plenitud de la divinidad en él. Por tanto, cuando Jesús dice que él se sentó en el trono con su Padre, no significa que en ese trono hay dos personas sentadas. Sencillamente está declarando que Jesús, en su condición de hombre glorificado, se sentó con toda la divinidad del Padre en él. Ahora, muchas personas toman aquellos textos que declaran que Jesús se sentó a la diestra de Dios y se imaginan que es que Jesús subió al cielo para sentarse al lado derecho de otro. Pero lo que realmente declara la Biblia es que el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos.
no para sentarse al lado derecho de otro, sino para llenarlo todo. Por tanto, cuando la Biblia habla de la diestra de Dios, no podemos tomarlo de forma literal. Recuerde que hay unos términos en la Biblia que se refieren a Dios que nunca se pueden tomar de forma literal. Por ejemplo, la Biblia habla del corazón de Dios, pero no podemos tomarlo literalmente para imaginarnos que Dios tiene un músculo de carne que bombea sangre, porque Dios es espíritu. Ahora, la Biblia también nos habla de las alas y de las plumas de Dios, pero no podemos tomarlo literalmente para imaginarnos que Dios es un pajarito, porque Dios es espíritu. De modo que el corazón de Dios no es literal. El corazón de Dios representa el amor de Dios, el sentimiento de Dios hacia el hombre, y las alas y las plumas de Dios no son literales, sencillamente representan la protección divina para los que están bajo el abrigo del Altísimo. Por tanto, cuando la Biblia habla de la diestra de Dios, no podemos decir que es una mano derecha literal o un lado derecho literal, porque la Biblia declara que Dios es espíritu y Dios es infinito. Por tanto, Dios no tiene ni lado derecho, ni tampoco tiene una mano derecha física y literal, porque Él es espíritu. Cuando los israelitas pasaron el Mar Rojo, ellos al otro lado cantaron diciendo: la diestra de Jehová quebrantó el enemigo. Pero ellos nunca estaban declarando que era una mano grande de Dios que había descendido a destruir al enemigo. Sencillamente, ellos usaron la palabra diestra para referirse al poder de Dios que se manifestó abriendo el mar y haciendo pasar el pueblo en tierra seca. Por tanto, cuando la Biblia habla de la diestra de Dios, o del dedo de Dios, o del corazón de Dios, o de las plumas de Dios, esos términos son simbólicos que sencillamente representan el amor, la protección y el poder de Dios. Por tanto, cuando la Biblia habla de Jesús a la diestra de Dios, sencillamente nos está demostrando que Jesús en su condición humana fue glorificado y ascendió al cielo para llenarlo todo, sentándose a la diestra, es decir, al trono de gloria y de poder que solo le pertenece al único y soberano Dios del universo. Por ese motivo es que cuando Esteban declara que vio a Jesús a la diestra de Dios, los judíos dijeron que Esteban había blasfemado y lo apedrearon, porque ellos sí entendieron que Esteban estaba declarando que había visto a Jesús sentado en el lugar que le corresponde al único Dios soberano de la gloria. Por tanto, querido amigo, no te confundas. El único Dios que existe en la Biblia es espíritu y para salvarnos se manifestó en carne. A esa carne la Biblia le llama hijo, le llama cordero, le llama enviado. Y esa carne glorificada ascendió al cielo y se sentó en el trono de Dios con toda la divinidad del Padre. Por eso el apóstol Juan declara que vio en el cielo un trono establecido y en el trono uno sentado, y que el que está sentado en ese trono es el que ha de venir. Por eso Tito 2:13 dice que los cristianos aguardamos la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Querido amigo, la iglesia verdadera de Cristo no está esperando que venga una Trinidad del cielo a llevarla. La iglesia verdadera de Cristo está desposada con un solo esposo que se llama Jesús y solo esperamos a uno. No te confundas, Jesucristo es el verdadero Dios y la vida eterna, así lo declara la Biblia en 1 de Juan 5:20.